Hola, nuestro equipo está conformado por Jaime Andrés Estrada, Olmer de la Cruz, Brian Coral y mi persona Juan David Paredes. Para este trabajo nos vamos a enfocar en el producto cárnico, el cábano. Los ingredientes para realizar este producto son la carne de cerdo, la grasa de cerdo, la carne de res y la harina. Aunque se han encontrado investigaciones donde en vez de carne de cerdo se usa carne de caballo. Por otro lado, los aditivos comunes para este producto son el empaque tripartificial Corea calibre 21, sal curante de nitrito, sal común, polifosfato, ascorbato, humo líquido, condimento comercial cábano. Dentro de las máquinas que ayudan a realizar todo el proceso tenemos el molino eléctrico, la embutidora, el horno, los cuchillos, mesas metálicas, balanza y baldes. Para este proceso se realizan 15 pasos. El primero es el RMP, en donde se hace la recepción de la materia prima en la planta, la carne de res, la carne de cerdo y la grasa de cerdo. Se extraen las impurezas, llámese pelos, huesos, restos de sangre, tejido adiposo y cartilaginoso, entre otras, quedando lista para acondicionarla. Como segundo paso tenemos el pesaje. Y troceado. Después de que la carne es limpiada de los cuerpos extraños que pueda traer, es pesada y posteriormente troceada para iniciar el proceso de elaboración del producto. Después tenemos la formulación y presalado. Ya con el peso final de las carnes, se procede a hacer la formulación para saber cuánta cantidad de aditivos son necesarios para realizar el producto. Con la formulación hecha, procedemos a prensar las carnes, res y cerdo y la grasa de cerdo, con la sal y la sal curante de nitrito. Posteriormente tenemos la molienda. Antes de pasar a moler las carnes y la grasa, estas son seleccionadas de acuerdo a su fin. De esta manera, las carnes para granulado son pasadas por un disco de 8 milímetros y las carnes de pasta fina, junto con la grasa, son molidas por el disco de 5 milímetros. Ahora, como quinto punto, tenemos el cuteado. Finalizando el proceso de moliendas, las carnes pasan al proceso de cuteado, para obtener la pasta fina que deseamos en el producto agregándoles los ingredientes en el siguiente orden. Carne magra, junto con el condimento comercial cábano, polifosfato, humo y una parte de hielo picado. Seguidamente se adiciona el ascorbato disuelto en una pequeña cantidad de agua, el resto de hielo, y luego se agrega la grasa, harina y por último las carnes molidas. Luego tenemos el embutido. Luego de salir del cuteado, la pasta fina que se obtiene es vertida en la embutidora para embutirlo en la tripa artificial comestible número 17, teniendo cuidado de no dejar formar espacios de aires en el cábano. Luego tenemos el colgado y secado o pasteurizado. Con el producto ya empacado, este es colgado en unas varillas metálicas, para después ser metido al horno a una temperatura de 80 grados durante 30 minutos. El producto es retirado del horno con una temperatura interna de 67 a 72 grados centígrados. Como octavo tenemos el reposado. Al salir del horno, el producto es puesto a reposar a temperaturas ambientes. Y así, después tenemos el pesado y proporcionado, o porcionado. Ya con el producto reposado se procede a pesar para saber cuánto fue el producto final obtenido y luego proporcionarlo en partes iguales. Como décimo tenemos el empacado y almacenado. Con el producto ya pesado y porcionado, pasamos a empacar el producto y al final se almacena o se comercializa. Luego tenemos los puntos críticos y de control. En el proceso de elaboración del cábano existen 3 puntos críticos y de control que, de no tenerse en cuenta durante el proceso, puede afectar la calidad y la inocuidad del producto. El doceavo punto es el presalado. El presalado es uno de los puntos críticos más importantes, pues el hacer un buen presalado contribuye a la acción bacteriana que ejerce la sal sobre las carnes y además ayuda a disminuir la actividad del agua. Luego tenemos el secado.
El control de la temperatura de secado es muy importante para obtener un producto con excelentes condiciones, porque si de la temperatura de secado es baja y el tiempo corto, puede ocurrir que se dé una contaminación bacteriana, ya que hay muchos microorganismos que son termorresistentes. Y si por el contrario la temperatura es alta y el tiempo es largo, puede dañar las características del producto. Luego tenemos el refrigerado. Un inadecuado proceso de refrigeración contribuye al daño del producto, además de que se pueden activar bacterias termófilas. Y como último punto, por último, y siendo el 15º paso, tenemos el almacenamiento y o comercialización. El manejo inadecuado de los productos es un punto crítico de control, pues si son almacenados en lugares no aptos para su conservación, dañará el producto, pues el deterioro por agentes externos lo contaminará. Estas masas que hemos calculado son las que usualmente se utilizan para realizar cábano. Recapitulando, tenemos un uso de grasa de cerdo de 2.06 kilogramos, carne de cerdo con 7.755 kilogramos, sal 0.0468 kilogramos, sal curante 0.0327 kilogramos, hielo 3.69 kilogramos, ascorbato 0.0049 kilogramos, polifosfato 0.392, humos líquidos 0.147, proteína de soya 0.2952, condimento 0.2214, harina 0.5 y colorante 0.0029 kilogramos. Asimismo, para estas masas se tiene un costo aproximado calculado en una investigación en 2017. Esta nos dice que en pesos el costo de cada insumo sería el siguiente: 10.3 pesos en grasa de cerdo, 96.937 en carne de cerdo, 48.4 en sal, 215.25 en sal curante, 1.107 en hielo, 53.9 en ascorbato, 431.2 en polifosfato, 176.4 en humos líquidos, 2656.8 en proteína de soya, 3099.6 en condimento, 500 en harina y 35.4 en colorante. Esto nos resultaría en 114.455.057 pesos para realizar 7.754.4 kilogramos de cábano. Asimismo, para estas masas se tiene un costo aproximado calculado en una investigación en 2017. Esta nos dice que en pesos el costo de cada insumo sería el siguiente: 10.3 pesos en grasa de cerdo, 96.937 en carne de cerdo, 48.4 en sal, 215.25 en sal curante, 1.107 en hielo, 53.9 en ascorbato, 431.2 en polifosfato, 176.4 en humos líquidos, 2656.8 en proteína de soya, 3099.6 en condimento, 500 en harina y 35.4 en colorante. Esto nos resultaría en 114.455.057 pesos para realizar 7.754.4 kilogramos de cábano. En cuanto a los cálculos de ingredientes, tenemos dos insumos principales: la grasa de cerdo con 2.6 kilogramos y la carne de cerdo con 7.755 kilogramos. Esto nos da una masa total de 9.815 kilogramos como base para la realización de los cábanos. Para esto tenemos que hacer algunos otros cambios. Por ejemplo, por cada kilogramo de carne se necesita 0.2 gramos de NO2, que es lo mismo que el dióxido de nitrógeno. Esto, más que todo, para obtener SCN, que en otras palabras es el tiocianato, que también se puede llamar la sal curante. Entonces sabemos que por cada 6 gramos de NO2 obtenemos 100 gramos de SCN.
Haciendo estas reglas de 3, obtenemos que necesitamos para los 9.815 kilogramos de masa total 32.72 gramos de sal curante. En cuanto a la sal, sabemos que necesitamos 1.3 gramos por cada 100 kilos. Esto nos daría 127.59 gramos de sal. Asimismo, como esto es la sal total para el cábano, necesitamos restarle los 32.72 gramos que ya obtuvimos de la sal curante, por lo que la sal normal, la necesaria, sería 96.8 gramos. En cuanto a los otros insumos, necesitamos ascorbato. Sabemos que necesitamos 0.05 gramos por cada 100 kilos de masa total. Esto nos brinda 6.9 gramos de ascorbato. En cuanto al polifosfato, son 4 gramos por kilo y obtenemos 32.26 gramos. En cuanto al hielo, necesitamos... lo del hielo ya no va a aparecer, hasta hoy va a quedar corto. Ahora, para obtener los gramos de los otros insumos, necesitamos hacer una regla de 3. Y es que la carne de cerdo, que pesa 7.755 kilogramos, es un 42% de todo lo que va a tener el cábano. Por ende, hacemos una regla de 3 para encontrar el 100% del producto que obtendríamos. Este nos da 18.46 kilogramos. Sin embargo, por pérdidas y por otras cosas, se estima un 80%, por lo que realizamos una multiplicación de 80 sobre 100, lo cual nos daría 14.76 kilogramos de producto neto. Este va a ser la masa sobre la cual haremos la siguiente regla de 3. Por ejemplo, para el hielo necesitamos 25 kilos por cada 100 kilos de producto. Ahora tenemos los 14.76, por lo que necesitaríamos 3.69 kilogramos de hielo. En cuanto al humo, también esto se manejaría con mililitros, ya que necesitamos 0.1 mililitros de humo líquido por cada 100 kilos de cábano deseado. Esto nos deja con 16.76 mililitros de humo líquido. En cuanto a condimento, necesitamos 1.5 gramos por cada 100 kilogramos de carne, o de cábano, perdón. Eso nos daría 0.2214 kilogramos. Por último, necesitamos saber cuánto necesitamos de proteína de soya, que es algo fundamental, y sabemos que necesitamos 2 gramos por cada 100 kilogramos de cábano. Esto nos deja con 295.2 gramos de proteína de soya. Y necesitamos saber cuántos litros de agua necesitamos para este proceso. Entonces multiplicamos por 4 y obtenemos 1.18 litros de agua necesarios. Aquí presentamos un flujograma de todo el proceso ya mencionado para realizar el producto de un cábano. Tenemos todos los pasos y pequeñas acciones que se realizan en intermedios. Por ejemplo, entre el corte de la carne y agregar grasa, tenemos cortes pequeños e irregulares para la susodicha carne. Por otro lado, entre agregar grasa y la molienda, tenemos la acción de agregar y mezclar la grasa de cerdo, que preferiblemente se toma la del lomo. Luego, en el adobado, tenemos la mezcla de condimento, fosfato, sal curante o corriente, agua y humo líquido. Por otro lado, también en la cocción en horno, tenemos la temperatura de cocción y el tiempo normal que se usa, que son 12 horas a 70 grados. Asimismo, en la exposición al ambiente, tenemos que es un ciclo de 2 a 24 horas a una temperatura entre los 10 y los 20 grados centígrados. Casi terminando, en el termoempacado, tenemos el sumergir en una olla con agua a temperaturas de 85 grados. Es muy importante todas estas temperaturas para un correcto proceso. Y ya por último, con el almacenamiento nos especifican la temperatura que debemos manejar, que es de 0 a 4 grados. En el 2015 se realizó una entrevista al gerente general de la empresa Carnes Frías Enrico, gracias a la revista IA Alimentos.
En esta entrevista se tomaron muchos aspectos importantes acerca del nuevo producto que en aquella época se lanzaba, que era el cábano bacano. Surgen ciertas preguntas y dudas por parte del entrevistador y las cuales nos satisfacen a nosotros como lectores para saber cómo surge este nuevo producto en la industria colombiana y cómo hace para crecer en un mercado tan complicado como el de este tipo de productos. El entrevistador hace la primera pregunta, la cual es cómo inicia el proceso de diversificación de los productos después de una alianza de tantos años. Entonces, el gerente de Enrico hace énfasis en que a pesar de que el sándwich cubano es una insignia para la empresa, ellos deciden hacer una diversificación en los productos, incursionando en productos como los quesos y las salsas. Aparte del reciente crecimiento de la empresa en aquella época, llevan a tomar decisiones arriesgadas, las cuales fueron incursionar en un mercado totalmente nuevo para ellos, lo cual era incluir en sus productos una, un producto de tipo cárnico, de alta vida útil y de un gran sabor que satisfacería las necesidades de los consumidores colombianos. Para realizar este producto, el gerente nos comenta que para tomar la iniciativa se fueron 3 años para estudiar las posibilidades que tenía la empresa de producir este producto cábano con nombre Bacano. Este rompería el paradigma de la empresa, ya que están incursionando en producir un producto que no necesita refrigeración y que tiene un tiempo de vida útil de más de 4 meses, que es de bajo desembolso y que para la empresa requería un canal distinto de distribución. Este era un gran reto que ellos se tomaban, sin embargo, era un reto que dejaría bastantes buenos resultados debido a la gran aceptación que tuvo en el público colombiano. Los retos para crear este producto fueron mayores a nivel interno. El reto fue más que todo en infraestructura. A pesar de que ellos tenían una tecnología que era capaz de crear este producto, ellos decidieron crear tecnología que marcaba la diferencia. Ellos comparaban que el 70% de los equipos de planta que ellos tenían los podían tener cualquier otra empresa. Había un 30% que marcaba la diferencia y que era el encargado de realizar la deshidratación del producto para que éste tuviera la vida útil tan larga. Entonces, estas tecnologías tenían características especiales en cuanto a los requisitos microbiológicos. Este fue el reto más importante que nos declara el gerente de Enrico. Un producto interesante que podemos encontrar a base de cábano son las empanadas de cábano. Estas empanadas tienen en su receta la inclusión del cábano de carne de res. En el diagrama que se muestra en pantalla se puede apreciar el proceso de cómo se elaboran estas empanadas para que cualquier persona las pueda elaborar. Entre los productos que se elaboran con el producto que estamos desarrollando están la frijolada. Aquí se muestra un diagrama de flujo del proceso de fabricación o de elaboración de este tipo de producto a base de cábano. Principalmente se lleva un proceso bastante sencillo, el cual es satisfactorio para realizar la frijolada que se describe en el proceso. En la tabla que se muestra a continuación se pueden apreciar las cantidades de información nutricional por cada 100 gramos de, de cábano que se ingrese al organismo. Podemos denotar que hay grasas saturadas, monoinsaturadas y poliinsaturadas. Y también ofrecen porcentajes de colesterol, sodio y carbohidratos, proteínas en un gran porcentaje. También incluyen vitaminas de la A a la B, ácido fólico, calcio, fósforo, hierro, potasio, zinc y magnesio.
En la gráfica actual se muestra cuántos kilogramos de carne de cerdo y grasa de cerdo se necesitan para realizar el balance de energía. Como podemos ver, aparte de estos dos ingredientes, también agregamos otros cuantos, los cuales son la sal curante y el hierro, el ascorbato, el polifosfato, los humos líquidos, proteínas de soya, condimento, harina y colorantes, los cuales vamos a sumar para tener un valor total en kilos. A este valor total en kilos se le realiza el balance de energía, el cual para estos 15 kilogramos, en realidad 14 kilogramos de peso de producto, obtenemos que son 3.276 kilojoules de energía consumida. En una época en la que nos preocupa comer sano, los embutidos siguen siendo uno de nuestros productos favoritos a casi todo el mundo. Le encanta comer el rico bocadillo o una salchicha hecha a la parrilla. En la actualidad, los mejores embutidos se le elaboran con los cortes más magros, no tienen grasas hidrogenadas y son bajos en sodio y en grasas saturadas. Algunas empresas preparan sus embutidos prácticamente en forma artesanal para mantener las antiguas tradiciones. Para fabricar el cábano se introducen piezas de carne fresca en una picadora. La carne picada cae en un recipiente que después deposita la carne en una mezcladora. Añaden hielo para mantener la carne fría y fresca, después que añaden sal y condimentos totalmente naturales. Una máquina mezcla los ingredientes, un operario coloca tripa natural que la rellena y la divide en porciones, observando el interior de la embutidora. Se ve como la carne es bombeada al interior de la tripa natural y se le da forma y el tamaño deseado. Cuando el cábano sale en la embutidora, se cuelgan en un sistema de transporte, ya están listas para ser ahumadas y cocinadas. Los operarios meten los cábanos accionando el horno que destruye cualquier tipo de bacteria que pudiera haber. Introducen el cábano en bolsas de plástico que llevan la fecha de caducidad. A continuación, una máquina sella los envases al vacío que ya están listos para enviar a las tiendas. Para elaborar flambres de aceitunas y pimientos se mezclan encurtidos, aceitunas y pimientos de nuevo. Un operario añade sal y pimientos totalmente naturales y agrega en conjunto a una mezcla de carne de cerdos de ternera. Con ayuda a una máquina se rellenan los moldes con las carnes metidas y condimentadas. Introducen una carra de transporte lleno de moldes de un horno para ahumarlos y cocinarlos. Tras cocinarlos un poco para que constan la forma de molde, sacan los alambres del horno. En esta fase solo se ha dorado la parte superior. Una vez que los sacan de los moldes, vuelven a introducir en los hornos para que terminen de cocinarse. Se tornan unas 10 horas de cocina estos fiambres especiales al sitio europeo. En otra cadena se introduce pepperoni en una embutidora giratoria. Rellena una trida con una mezcla de ternera y cerdo condimentada. Especies italianas. La máquina rellena la tripa con la cantidad exacta y cerca a ambos extremos. A continuación, los pepperoni se cuelgan en una carra de transporte y están listos para ir al horno. Otro operario prepara mortadela alemana colocando la tripa de evasión natural en una máquina diseñada para rellenar la tripa comerela e rellenarla con una mezcla de ternera y cerdo con sus condimentos y especies. Cierra el extremo de la tripa con unos clips de aluminio. Otros trabajadores perforan la tripa con una paleta con pinchos para que el aire pueda salir por los agujeros y la pieza se cocine de forma uniforme. Llegó el momento de enviar la mortadela al horno de ahumado. Unas 8 horas después de la mortadela ya está cocinada y lista. Con ayuda de una guía, un operario corta la pieza en porciones de mismo tamaño que posteriormente se envasarán y añadirán a la fecha de caducidad. Para la creación del cábano, los ingredientes son carne de cerdo, grasa de cerdo, carne de res, harina, aditivos, empaque trigo artificial Corea calibre 21, sal curante de nitrito, sal común, polifosfato, ascorbato, humo líquido, condimento comercial cábano. Equipos: molino eléctrico, embutidora, horno, cuchillos, mesa metálica, balanza, baldes.
Todos estos productos son necesarios para la elaboración del cábano y así poder transportarlo y elaborarlo a toda clase del mundo. En la industria del cábano existe una variedad de maquinaria para la producción y obtención de productos cárnicos. La embutidora es una de las máquinas principales en esta industria, ya que su función es rellenar intestinos extraídos de animales. Así, de esta manera, se obtienen productos como el chorizo, salchichas, morcillas, mortadelas y algunos otros. La embutidora más usual en esta industria es la hidráulica, y en este caso hablaremos sobre la referencia F14 de la empresa de construcción de maquinaria Talsa. La embutidora hidráulica construida por esta empresa es muy robusta por su fabricación en acero inoxidable. Además cuenta con una tapa y un pistón de chapa maciza de gran espesor y por ello su gran resistencia. Su motor cuenta con una protección térmica, además que en su parte externa encontramos su cuadro eléctrico y su manómetro. De esta manera, esta máquina es capaz de trabajar a elevadas presiones con masas compactas frías, al igual que cuenta con un regulador de velocidad, así como también con una parada instantánea de salida de masa o la parada de emergencia. Por parte de mantenimiento, además cuenta con unas características que hacen que esta máquina sea muy eficiente a la hora de realizar su trabajo. Es una máquina muy ergonómica con unas capacidades de volumen de depósito de 14,2 litros, una capacidad de depósito de carne de 11 kilogramos. Además cuenta con unas medidas que son 124 centímetros de alto, 47 centímetros de ancho, que va con respecto a la llave de la tapa, con la rodillera. La rodillera se encuentra a 68 centímetros de alto con respecto al piso. El embudo además está a una altura de 115 centímetros con respecto al piso. Tiene un peso neto de 120 kilogramos y un peso bruto de 140 kilogramos más o menos. Algunas de sus partes más relevantes son la tapa, el embudo, la rodillera, el vástago de la tapa, la palanca de apertura de la tapa, la tuerca portaembudos, su pistón, la rodillera, las ruedas, la asa transportadora, el regulador de presión o de velocidad, el manómetro de presión, los frenos y las ruedas pivotantes con freno. El funcionamiento de la máquina no solamente consta de las piezas nombradas anteriormente o las que son más relevantes de esta máquina. También cuenta con muchas piezas internas como lo son las tuercas de portaembudos, el embudo interno del boiler, la tapa de acero inoxidable, una palanca de apertura, un cojinete de autolubricado, un vástago en acero inoxidable, los cojinetes de las tuercas, la palanca de la tuerca de cierre, una llave tornillo, algunos tornillos en acero inoxidable, un pistón en acero inoxidable, una punta roscada, un sobrerrete de brinda de cilindro, una junta de tapa de poliuretano, el depósito de carne, que es muy importante, que va fijo, unos tubos de drenaje, unas mangueras en PVC, unas bancadas con accesorios de chapa, unas varillas roscadas, unos pasadores de cilindro, su distribuidor, el conjunto de válvulas, un pie en acero inoxidable. Como ya se había nombrado, es una máquina hidráulica y como tal debe de contar con piezas que trabajen en este sistema. A continuación voy a nombrar ciertas partes que corresponden al sistema hidráulico y además algunas otras partes que corresponden a la máquina y a su buen funcionamiento. Contiene un soporte de cuadro eléctrico que se encuentra en la parte externa. Tiene unos contactores, unos tapones de capsto, un soporte de rueda pivotante, una rueda pivotante, sus ventiladores, los motores, el soporte del motor, la cruceta de accionamiento, la bomba de engranajes, el reservorio interno del aceite obviamente, los tubos de retorno, como tal para su desplazamiento encontramos las ruedas, para el control del motor encontramos como unas partes que son importantes como el condensador monofásico,
las compuertas de acceso, el accionamiento de la palanca de la rodillera que va en la parte externa, eh, los soportes de la rodillera también que van en la parte externa, sus retenes eh, y uniones pues simples de Hirt y unas mangueras de caucho que son para que realice el funcionamiento del aceite como tal. A continuación, se logra observar algunos esquemas eléctricos de los motores. Como tal, encontramos un esquema para el motor o los motores trifásicos y tenemos que los motores trifásicos tienen un consumo máximo de 1.9 amperios a las máquinas que trabajen de 380 a 400 voltios y 3,3 amperios a las máquinas que trabajen de 220 a 230 voltios. El otro esquema es un esquema de los motores monofásicos y el consumo máximo de estos motores es de 9 amperios y las máquinas se encuentran o se encontrarán trabajando entre 220 a 230 voltios. Principalmente encontramos a Talsa, que como anteriormente lo había nombrado, es un líder mundial en fabricación de maquinaria de calidad de mediana capacidad para la industria cárnica. Esta empresa se encuentra ubicada en Medellín y fabrica pues maquinaria para la industria alimenticia. Por otro lado, encontramos la empresa de maquinaria y soluciones alimenticias que es líder en la fabricación y comercialización de maquinaria de excelente calidad para la industria alimentaria. Esta empresa se encuentra ubicada en Bogotá. Además, en la actualidad, también Essen, SAS, se dedica a la importación y comercialización de equipos para la industria alimenticia y médica. Esta fue fundada en 1963 en la ciudad de Santiago de Cali. Desde sus inicios se ha propuesto en la fabricación de equipos para la industria alimenticia, además para laboratorios clínicos y pues dental. Y por último, encontramos a Blandon, que es una empresa colombiana con más de 25 años de trayectoria, dedicada al diseño y fabricación y comercialización de maquinaria y equipos para la pequeña, mediana y gran industria cárnica y de alimentos. El costo de esta máquina con respecto a los distribuidores anteriormente nombrados se encuentra entre 8.932.474 pesos con un motor trifásico y 9.450.298 pesos con un motor monofásico. Al igual que esta embutidora hidráulica se encuentran muchas más embutidoras, como la que la empresa MSA distribuye, que es una embutidora hidráulica con una mayor capacidad de 25 litros y que se encuentra con obvias razones a un precio mucho mayor, que es 10.500.000. Al igual que la anterior, tiene un variador de velocidad y es fabricada en acero inoxidable, pero cuenta con un motor de 2 caballos de fuerza y trabajo 110 voltios monofásica o 220 voltios trifásica.